Mi nombre es Juan Bosch. Es el 5 de octubre de 1989 y estoy grabando para el archivo de literatura hispánica en cinta magnética. Muy buenos días. La Embajada de la República Dominicana en los Estados Unidos de América pues agradece los que hoy nos honran con su presencia en esta solemne ceremonia de entrega de las obras completas del profesor Juan Bosch a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Destacamos la presencia de los honorables miembros del Congreso de los Estados Unidos y en especial la presencia del señor Peter Roskan, congresista de Illinois. Muchísimas gracias. Saludamos asimismo a la directiva de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y a la vez queremos agradecerles muy especialmente por acoger con tanta ilusión la realización de este importante y significativo acto para el pueblo dominicano. Embajadores y miembros del cuerpo diplomático que nos acompañan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Finalmente, contamos con la presencia del profesor e historiador Dr. Juan Daniel Balcácer, quien ha viajado muy especialmente para estar con nosotros esta mañana y a quien queremos agradecer de manera muy especial porque gracias a su apoyo fundamental hoy podemos estar realizando esta actividad. Bueno, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos está considerada como la más grande y una de las más impresionantes del mundo. Su colección incluye más de 36 millones de libros, 68 millones de manuscritos y la colección más grande de libros raros y valiosos, incluyendo la Declaración de la Independencia y una de las únicas 4 copias en perfecto estado de la Biblia de Gutenberg. Así que hoy es un día histórico para el pueblo dominicano, pues se suma a este inmenso acervo bibliográfico la colección de las obras completas de Juan Bosch. 40 volúmenes que recogen la inmensidad de creación de quien fue uno de nuestros más grandes pensadores, literatos y políticos dominicanos. Y siendo este nuestro propósito, me permito pasar inmediatamente al acto de entrega formal de la colección de obras de Juan Bosch y para ello solicitamos la presencia de su excelencia, señor José Tomás Pérez, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Dominicana en los Estados Unidos, en representación de la Embajada de la República Dominicana en los Estados Unidos de América. Y de parte de la Biblioteca, en representación de la Biblioteca del Congreso, llamamos a la señora Sandra Lawson, quien recibe la colección de obras completas de Juan Bosch. Por favor. Con esta iniciativa, la Embajada busca promover la obra de uno de los principales exponentes de la literatura de la República Dominicana y uno de los grandes escritores de la región, nuestro siempre recordado profesor Juan Bosch. Muchísimas gracias. De inmediato, la señora Sandra Lawson hace uso de la palabra. I'm Sandra Lawson, the Deputy Associate Librarian for Library Services. It is my pleasure to welcome you to the Library of Congress. I am especially pleased that His Excellency Ambassador Jose Tomas Perez, Embassy of the Dominican Republic, has joined us today. Thank you. Since its creation by the United States Congress in 1800, the library has been the home of a universal collection covering all subjects and languages, and the library has greatly benefited from the generosity of many nations. The Library of Congress is very proud of the fact that it has maintained a close relationship with the National Library of the Dominican Republic for many years. It is also noteworthy that staff of our Hispanic Division has worked closely with former President Leonel Fernandez and his staff. America's sister nations have helped the Library of Congress to acquire critical materials about their histories and cultures.
It is this kind of generosity that brings us here today. Ambassador Perez, I thank you and the Embassy of the Dominican Republic for your gift of the 40-volume set of the complete works of the late Juan Bosch, the world-famous writer and historian who served as president of the Dominican Republic. Your gift nicely complements material held by the Hispanic Division, approximately 500 books by and about Bosch, listed in our online catalog, several manuscript collections, including Tobias Lear papers and Sylvanius Bourne papers, and correspondence concerning the annexation of the Dominican Republic in 1871, and the Geography of Map Division's collection of atlases and maps of your beautiful country. So on behalf of the Library of Congress, I thank you again for your gift, which enriches the collections of the Library of Congress and highlights the ties between our nations. Thank you. Quiero hacer la bienvenida a las secciones del embajador José Tomás Pérez, el doctor Valcárcel, la embajada de la República Dominicana y también los representantes de la embajada de la OEA. Es un gran gusto de hablarles un poco de Juan Bosch. Yo lo llegué a conocer en el año 1989, cuando lo invitamos a grabar acá para la Biblioteca del Congreso. Tenemos un archivo de 700 grabaciones que empezaron en el año 1943, entre ellos laureado de Nobel, Jorge Luis Borges y muchos otros. Pues Bosch estuvo contentísimo en grabar cuentos que él había escrito, porque además de ser un gran estadista, también era un escritor de primera, escritor de cuentos y historias. Entonces ahora vamos a escuchar un poco de la voz de Juan Bosch, que mi colega Catalina Gómez va a tocar acá. Mi nombre es Juan Bosch. Es el 5 de octubre de 1989 y estoy grabando para el archivo de literatura hispánica en cinta magnética. Voy a leer mi cuento Los Amos. Ya empiezo. Cuando ya Cristino no servía ni para ordeñar una vaca, don Pío lo llamó y le dijo que iba a hacerle un regalo. Le voy a dar medio peso para el camino. Usted está muy mal y no puede seguir trabajando. Si se mejora, vuelva. Cristino extendió una mano amarilla que le temblaba. Muchas gracias, don. Quisiera coger el camino ya, pero tengo calentura. Puede quedarse aquí esta noche si quiere y hasta hacerse una tisana de cabrita. Eso es bueno. Cristino se había quitado el sombrero y el pelo abundante, largo y negro, le caía sobre el pescuezo. La barba escasa parecía ensuciarle el rostro de pómulos salientes. Está bien, don Pío, dijo, que Dios se lo pague. Bajó lentamente los escalones mientras se cubría de nuevo la cabeza con el viejo sombrero de fieltro negro. Al llegar al último escalón, se detuvo un rato y se puso a mirar las vacas y los críos. «Qué animado está el becerrito», comentó en voz baja. Se trataba de uno que él había curado días antes. Había tenido gusanos en el ombligo y ahora correteaba y saltaba alegremente. Don Pío salió a la galería y también se detuvo a ver las reses. Don Pío era bajo, rechoncho, de ojos pequeños y rápidos. Cristino tenía 3 años trabajando con él. Le pagaba $1 semanal por el ordeño que se hacía de madrugada, las atenciones de la casa y el cuidado de los terneros. Le había salido trabajador y tranquilo aquel hombre, pero había enfermado y don Pío no quería mantener gente enferma en su casa.
So that was very nice to hear his voice, wasn't it? En español. Espero que nos visiten también en la división hispánica que está al lado de acá, que tenemos 15 millones de ítems en la biblioteca que se relacionan con América Latina, el Caribe, España y Portugal. Así que ojalá que nos visiten. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Georgette Dorn, jefa y directora de la División Hispánica de esta Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. De inmediato vamos a llamar al doctor Juan Daniel Balcácer, profesor e historiador, y quien es presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Muy buenos días, distinguidos visitantes, invitados especiales, Su Excelencia José Tomás Pérez, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Dominicana en los Estados Unidos, señora Sandra Lawson, Georgette Dorn. Es un verdadero placer y un orgullo particular que siento al estar compartiendo con ustedes aquí en la Biblioteca del Congreso, prestigiosísima institución, precisamente para hacer entrega de una colección invaluable que ha hecho el gobierno dominicano al reunir las obras completas de Juan Bosch. La Comisión Permanente de Efemérides Patrias, que es la institución auspiciadora, es una unidad adscrita a la Presidencia de la República Dominicana, cuya misión consiste en coordinar, organizar y realizar todos los actos oficiales en el país relacionados con nuestras grandes gestas históricas. De manera que nosotros pasamos todo el año llevando a cabo actividades conmemorativas destinadas a exaltar las glorias del pasado, como una manera también de instilar en las nuevas generaciones ese sentimiento de lealtad y de pertenencia al país, para despertar también el orgullo de sentirnos dominicanos al saber que en el pasado ha habido hombres y mujeres que han hecho contribuciones verdaderamente admirables para que los dominicanos hoy vivamos en una sociedad democrática y que cada día que pasa avancemos más hacia una sociedad más equitativa. Estas obras completas fue un trabajo dirigido por el embajador Guillermo Piña Contreras, conjuntamente también con el otro gran intelectual, el embajador Pedro Vergés, quien desde hace tiempo ha estado vinculado al estudio y al conocimiento de la obra de Bosch. Muy pocos intelectuales dominicanos conocen como Pedro Vergés o como Guillermo Piña Contreras la obra de Juan Bosch en todas sus manifestaciones. Y en este caso, con motivo del centenario del natalicio del profesor Juan Bosch, el gobierno dominicano, en ese entonces presidido por el doctor Leonel Fernández, aprobó el proyecto que se le sometió de reunir toda la obra completa de Bosch. Ya en los años 90 se había hecho una primera publicación de obras completas que dirigió Pedro Vergés junto con el arquitecto Eduardo Selman, y se llegó a unos 12 volúmenes. Pero esta, en la primera etapa, esta contemplaba otras cosas que aquel proyecto no llevó a cabo, como por ejemplo reunir todos los discursos radiados del profesor Bosch,
transcribirlos y llevarlos entonces a un libro. Los artículos que Bosch escribió en países extranjeros, en prestigiosas revistas, aparte de sus libros. Y entonces reunimos en una primera entrega 22 volúmenes. Luego aparecieron 8 tomos más, que hicieron 30. Y le dijimos al presidente, señor presidente, ya, pero continuamos recibiendo más información y más contribuciones de personas que teníamos en otros países. Y resultó entonces que llegamos a 40 volúmenes. El formato que se escogió es un formato parecido al mismo formato que se utilizó en España con motivo de los 500 años del Quijote, cuando se celebró los 500 años del Quijote de Cervantes. Igualmente, poco después, también en ese mismo formato, se hizo una edición muy popular de los 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Entonces decidimos adoptar ese mismo formato en una edición de lujo para que pudiera entonces conservarse a través del tiempo. Estos 40 volúmenes, es importante tener presente que Bosch primero fue literato. Su vida al principio quiso adscribirla a la producción literaria. Salió del país en 1939 y vivió casi 24 años en el exilio al que lo confinó la dictadura de Trujillo. Durante esa etapa es que podemos apreciar la producción intelectual de Bosch en la narrativa, como un gran escritor, sobre todo del género del cuento, un género difícil de manejar y en el que él fue considerado una autoridad, hasta el punto de que en muchas universidades latinoamericanas y hasta norteamericanas su ensayo sobre apuntes del arte de hacer cuentos es un texto de referencia obligada en los estudios de las letras latinoamericanas. De forma tal que cuando Bosch regresa al país en 1961 tenemos al escritor, al que hizo carrera política opositora a la dictadura, pero a partir de 1962 la actividad política lo lleva a la presidencia de la República, lo lleva también a liderar el Partido Revolucionario Dominicano, del cual fue fundador, y posteriormente fundaría otro partido, es decir, le cupo la gloria también de haber sido el fundador de los dos más grandes partidos políticos que ha tenido la República Dominicana en su etapa democrática. La política, evidentemente la actividad política, no comulga mucho con la producción intelectual. Es decir, es difícil que un escritor que sea político, que esté en ejercicio del poder o dirigiendo, pueda también sacar tiempo para producir intelectualmente. Sucedió así incluso con un académico del nivel de Fernando Henrique Cardoso, sociólogo eminentísimo brasileño, 8 años presidente de Brasil, 8 años sin un solo texto de Fernando Henrique Cardoso. Y así sucesivamente. Bosch, sin embargo, esa etapa de la política logra entonces continuar como escritor incansable, logra entonces producir no literatura, no narrativa, exactamente hablando, pero sí sociología e historia. Y entonces, en el periodo 70, 80, tenemos unas contribuciones también invaluables acerca de la historia dominicana, de forma tal que cualquier investigador que quiera tener una noción
más o menos objetiva de la evolución de la sociedad dominicana siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX y gran parte del siglo XX, si no abreva en la obra conocida como Composición Social Dominicana, no va a tener una idea exacta de la estructura social y de las complejidades psicológicas del pueblo dominicano. En el plano internacional, regional, nos legó una historia del Caribe, de Colón a Fidel Castro, frontera imperial, que quien quiera conocer los pormenores de esas naciones de la región en su lucha por la independencia frente a las potencias extranjeras, tienen que consultar de Colón a Fidel Castro. En sus ensayos políticos tenemos una obra como El Pentagonismo, sustituto del imperialismo, quizá la obra más traducida del profesor Bosch, porque ha sido traducida al inglés, al francés, al italiano, al portugués y a otros idiomas. Es quizá una de las obras más consultadas ya en el plano de la política internacional. Y así sucesivamente. Entonces, esta obra lo que hicimos fue dividirlas en varios temas que coinciden con lo que abordó Bosch en el decurso de su obra, de su producción historiográfica. Narrativa, los primeros 4 volúmenes, luego viene otro volumen de crónicas literarias, biografías y estudios autobiográficos, historia dominicana, entre los cuales también hay un tomo que reúne todo cuanto Bosch escribió contra la dictadura de Trujillo, historia del Caribe, textos teóricos en los que se reúnen los trabajos como maestro. Bosch constantemente se mantenía orientando a sus seguidores y discípulos a través de los órganos del partido, textos históricos, textos económicos, y quizá una de las partes más difíciles fue la de sus discursos. Cuando Bosch regresó al país en 1961, hablaba por radio diariamente y eran verdaderas clases que el profesor Bosch impartía a un pueblo. Entonces los dominicanos en el 61 éramos 3 millones de habitantes y mayormente rural, la mayoría de la población vivía en el campo y no conocía eso de democracia, ni mucho menos de libertades públicas. Y Bosch era el único que en la radio diariamente abordaba un tema con el propósito de edificar al pueblo dominicano sobre el proceso político, social y económico que comenzaba a experimentar. De manera que ahí hay 7 volúmenes que pudimos reunir todos esos discursos radiados. Un material todavía no trabajado. De manera que cualquier investigador que quiera abrevar en ese día a día de la política dominicana de esa época, tiene una radiografía prácticamente real de lo que pasaba en el país. Finalmente, se reunieron también sus artículos periodísticos. Bosch estuvo en Chile, estuvo en Costa Rica, estuvo en Venezuela, finalmente en Cuba, que fue el país donde más tiempo pasó y donde también dejó una estela indeleble de sus aportes como intelectual. Y en cada uno de esos países publicaba como escritor, una pluma, como dije, incansable, y se reunieron todos esos artículos, de forma tal que llegamos a los 40 volúmenes con su obra, que consiste en los libros que él mismo publicó, en los cuentos que se reunieron, porque Bosch escribió cuentos
antes del exilio, ese es un texto, escribió cuentos después del exilio y después también publicó otro libro más, cuentos después del exilio, y todo eso está reunido, sus artículos periodísticos, sus ensayos y sobre todo unas novelas como El oro y la paz, y de manera que nosotros nos sentimos verdaderamente orgullosos en la comisión permanente de haber podido dejar a la posteridad una obra de esta magnitud, de más de 20.000 páginas escritas por Juan Bosch. Es sin duda el escritor dominicano de la segunda mitad del siglo XX de mayor proyección continental, solo comparable con Pedro Enríquez Ureña, que también tuvo una amplísima producción, pero que Pedro Enríquez se circunscribió naturalmente como crítico literario a su obra, a su trabajo de crítico literario y de filólogo, no incursionó en la política. Y aquí tenemos a un escritor impecable, ustedes lo oyeron hablar cuando él mismo nos narraba parte de su cuento, y si algo tiene el estilo y la prosa de Juan Bosch es su limpieza. Es una sencillez al escribir que es muy compleja, y si me permiten, es más fácil escribir complicado que aprender a escribir de la manera tan simple como Bosch manejaba ese español. Pero para eso hay que tener una gran cultura, y él la tenía. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Juan Daniel Balcácer, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, por esas palabras. Y bueno, para concluir con esta ceremonia solemne de entrega de las obras completas de Juan Bosch a esta Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, vamos a solicitar las palabras de la persona que desde la embajada, con su liderazgo, pero también y sobre todo con su profundo amor y admiración hacia la figura de Juan Bosch, pues impulsó que hoy estemos depositando estos 40 volúmenes de la obra de Juan Bosch en esta Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Llamamos a Su Excelencia, señor José Tomás Pérez, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Dominicana en los Estados Unidos de América. Sí, muy buenos días a los distinguidos representantes del Congreso y miembros del cuerpo diplomático, así como a los amigos de la embajada y de la embajada de la OEA que están presentes hoy aquí. Muy buenos días a la señora Sandra Lawson y a la doctora Georgette Dor, que han tenido la gentileza de acogernos aquí en este edificio tan inmenso y hermoso de la biblioteca. Y finalmente a Juan Daniel Balcácer, que tuvo la gentileza de hacer que esto fuera posible. Esta ceremonia de entrega de las obras completas de Juan Bosch a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos es un acontecimiento muy significativo para la Embajada de la República Dominicana, para el gobierno dominicano y para todos los dominicanos que reconocen en Juan Bosch a uno de los principales exponentes del liderazgo de la República Dominicana, liderazgo político, y sin lugar a duda, uno de los más grandes escritores de América Latina. Sería imposible abarcar la obra de Juan Bosch y la calidad de esa obra en tan corto tiempo. Sin embargo, vamos a tratar en pocos minutos
de decirles a ustedes quién fue Juan Bosch y lo que pensamos de ese gran hombre. Nació en el año de 1909 y murió en el 2001, noviembre, a los 92 años de edad. Fue un infatigable escritor de una prosa impecable, periodista, profesor, historiador, biógrafo y un exitoso político que tuvo la maravillosa oportunidad de ser presidente de la República Dominicana. En los años de 1963, y a pesar de que su gobierno duró apenas 7 meses, dejó un gran legado histórico de lo que era gobernar con honestidad, con responsabilidad y con un sentido amplio de la democracia. Juan Bosch fue un aguerrido opositor de la tiranía de Trujillo. Inició su lucha contra el régimen dictatorial desde muy joven. Teniendo apenas 25 años de edad, fue encarcelado por el dictador y a los 29 años tuvo que autoexiliarse en Puerto Rico para proteger su vida de las caras asesinas de la tiranía. Como fundador de los 2 partidos más importantes que ha tenido la República Dominicana en la historia contemporánea, el PRD y el PLD, ambos con las credenciales de haber gobernado nuestro país, se le considera un político altamente exitoso e inigualable. Empezó su obra literaria desde muy joven y antes de que cumpliera los 30 años de edad, escribió una de las novelas más importantes de la literatura dominicana, titulada La Mañosa, obra con la que dejó impresa para siempre su visión política y social de la sociedad dominicana y del mundo que la rodeaba. La obra literaria de Juan Bosch fue relativamente corta, pero de una calidad universal, reconocida por quien se consideró su alumno y seguidor, admirador, el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, que fue su gran amigo y que tuvo la oportunidad, y yo también el privilegio, de conocerlo cuando fue a los 70 años de Juan Bosch, una celebración grandiosa que se hizo en la República Dominicana, donde participaron escritores de todo el continente, y ahí estaba Gabriel García Márquez, presente, honrando a ese gran hombre que fue Juan Bosch. Su obra como historiador, sociólogo, biógrafo y político no tiene precedente en la República Dominicana. Con más de 40 tomos ya recogidos en esta inmensa bibliografía que presentamos hoy, se le considera uno de los políticos o escritores más prolíficos de América Latina. En su acervo productivo se destacan obras de trascendental importancia en el término global, como fue su Historia del Caribe, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, pero también escribió sobre historia universal, abarcando temas que tenían que ver con la historia del Medio Oriente, de Asia, Europa y de los propios Estados Unidos. En el marco del clima de las excelentes relaciones diplomáticas que existen entre la República Dominicana y los Estados Unidos, hemos querido aprovechar este escenario tan distinguido para enaltecer la figura de Juan Bosch, expresada en su trascendental obra literaria y académica, y reconocer ante el mundo el enorme legado de este gran hombre que le ha dejado a las presentes y a las futuras generaciones. La Embajada de los Estados Unidos, o la Embajada de la República Dominicana de los Estados Unidos, continuará dándole amplitud a esta misión. En los próximos días vamos a hacer entrega de estas obras a varias universidades de aquí del área de Washington, como son la Universidad de Georgetown, George Washington University, American University, a la biblioteca de la OEA
y a las bibliotecas de algunos de los principales centros de pensamiento que hay y que laboran aquí en esta ciudad de Washington. Queremos agradecer o reiterar nuestro agradecimiento a las distinguidas representantes de la librería de los Estados Unidos, o del Congreso de los Estados Unidos, por esta oportunidad. Indudablemente que como embajador de la República Dominicana, les digo que el pueblo estará profundamente agradecido de este gesto de ustedes. Y una vez más al doctor Daniel Alcázar, porque desde que le planteamos la idea, inmediatamente dijo sí. Y empezó a organizar, junto con Angie, a quien también queremos felicitarla por su esfuerzo, a organizar esta actividad. Y siempre se mantuvo positivo hasta que finalmente dijimos: doctor, usted tiene que venir a acompañarnos, usted no puede faltar en este acto. Y vino aquí, sabiendo que nosotros, el esfuerzo que es para él dejar sus responsabilidades y estar presente aquí. Así que le agradecemos al doctor Alcázar ese gesto de solidaridad con la embajada y esa expresión de cariño y amor que siempre ha tenido por Juan Bosch. Muchísimas gracias a todos ustedes y reiteramos que en la embajada americana estamos a sus órdenes y que este primer paso es un paso sencillo para las cosas que representan y que hay detrás de una figura tan inmensa como Juan Bosch. Muchas gracias. Muchísimas gracias a su excelencia, el embajador José Tomás Pérez. Con estas palabras damos por concluida esta solemne ceremonia de entrega de las obras completas de Juan Bosch a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Muchas gracias.